Vamos a ir hasta Canfranc, donde no se habla de otra cosa. Ese corte en el Somport, en la parte francesa, tras las tormentas, tras la Dana, está afectando a muchos sectores, al logístico, al de alimentos, a los negocios, al turismo. Pero ¿y qué pasa con las familias que llevan a sus hijos a centros escolares en Francia, que los llevaban todos los días y que ahora han tenido que tomar una decisión? Dejar allí a sus hijos y turnarse, como es el caso de la persona que te acompaña, en la que varias familias se trasladan hasta allí a un apartamento que se han tenido que alquilar para que sus hijos puedan ir al cole. Marta. Se hacía inviable el hacer ese recorrido diario que hacían desde Canfranc, esos 15 kilómetros hasta Urdós, donde ahí cogían el transporte escolar, y tenían otros 15 kilómetros hasta Bedús, hasta el Collège de Aspe, donde estudian 9 escolares de Canfranc, de Villanúa y de Candanchú. Ahora se ha convertido en un trayecto de 160 kilómetros, atravesando 2 puertos de montaña, Portalet y el Col de Mariblanc, y es inviable hacer ese recorrido a diario, por lo que, Laura, varias familias de aquí os habéis agrupado y habéis alquilado un piso en Acús. Sí, a ver, hemos recibido ayuda por parte del Ayuntamiento de Acús para poder alquilar un apartamento. Hemos alquilado entre 3 familias, luego ha habido otra familia que se ha alquilado otro, así estamos, un poco... Es un trastorno importante. Es un trastorno importante de tiempo, de dinero, económico y luego, sobre todo, lo que más nos preocupa es la peligrosidad que hay al pasar 2 puertos de montaña por un parque natural en el que hay animales, niebla, hielo, eso es lo que más nos preocupa a nosotros. De cara al invierno, además, es un puerto que suele cerrarse bastantes veces. Sí, los 2 puertos, tanto la Col de Mariblanc como el Portalet, lo cierran por nieve, sí. Una situación que además os viene, decíais, como un jarro de agua fría en el último año, en tu caso, por tu hija Leire, el último curso escolar, ¿no? Y pierde prioridad si no la escolaricéis este año. Claro, a ver, ella ya lleva 3 años, este es el último año del colegio y el año que viene tendría que pasar al liceo y claro, pues pierde todos los derechos que ha cogido. Ahora mismo es como una alumna francesa en el que puede decidir el año que viene a qué liceo quiere ir, y lo mismo que un alumno francés. Y en el caso de que la sacásemos este año, la escolarizáramos en España, pues perdería todos esos derechos. Igual que el resto de niños, perderían su derecho a plaza del año que viene. En el caso de que no hubiera plaza, pues se quedarían sin plaza. Os habéis agrupado, también habéis escrito una carta a los alcaldes del Valle del Aspe pidiendo, si hay un paso alternativo, poder hacer uso de él en la mayor brevedad posible. Sí, claro, nosotros entendemos que el problema es una catástrofe, o sea, el problema es gordo, que no se puede resolver con una varita mágica y que va a llevar su tiempo y que va a llevar su dinero a arreglarlo. Pero necesitamos que busquen una solución alternativa que nos facilite pasar por lo menos a las personas que vivimos en frontera y trabajamos y tenemos médicos y estudios y que nos ayuden a poder continuar con nuestras vidas. Eso es, el desarrollo social del Valle, decía, muchos profesores que igual viven en Jaca y dan clase en Francia, también personas que igual tienen que venir a hacer tratamientos médicos aquí a España y viven en Francia. Eso es, claro, es que al final la gente de frontera es lo que vivimos así, entonces aprovechamos pues los servicios que hay allí, o ellos aprovechan los nuestros, ¿no? Entonces eso, hay profesores del Collège de l'Aspe que viven en Jaca y hay profesores de Jaca que viven en Urdós, por ejemplo. Entonces es un trastorno, claro, y luego mucha gente que trabaja en otros sectores y que tienen que cruzar diariamente la frontera. Pues muchísimas gracias, mucho ánimo a ver cómo se resuelve esta situación. Decía, por cierto, Laura, hacer referencia y menciona esa solidaridad y toda la ayuda que reciben por parte tanto del Collège como de los ayuntamientos de Bedús, de Acús, con esta situación. Como decimos, el cierre del Somport, de esta carretera, la 134, está afectando a muchos sectores. Esas son las vivencias personales de quienes están viendo afectados por este corte del túnel del Somport, pero fíjense sobre el mapa lo que supone. Nos contaban ahora mismo esos escolares, por ejemplo, que tienen que ir de Canfranc a Bedús, normalmente son 32 kilómetros, los recorren en línea recta, 34 minutos. La alternativa, lo están viendo en esta línea roja, yendo por el Portalet, 140 kilómetros, 2 horas y media, pero es que hay más. ¿Qué ocurre con los transportistas que no pueden pasar por el puerto de Portalet? La única opción que les dan es desplazarse hasta Irún para llegar, por ejemplo,
ejemplo, de Jaca a Olorón. El trayecto normal de Jaca a Olorón serían, lo tengo aquí, unos 80 kilómetros, 1 hora y media. Con esta vuelta tan tremenda que tienen que dar por Irún, sumamos a 347 kilómetros, en total 4 horas y cuarto de recorrido. Gracias, Blanca. Bueno, pues esta situación que exponemos y de la que llevamos hablando días ha llevado tanto al Gobierno de Aragón como a las regiones francesas pirenaicas a protestar ahí en el Canfranc donde estás tú, a pedir que se acelere las obras, pero muy al contrario parece que va a ser. Marta. Las primeras hipótesis hablaban de 6 meses, ahora se hablan de entre 6 meses y 1 año para realizar esas obras de reparación en la calzada, en el lado francés, en la RN 134, a la altura de Urdós. Como ya bien saben, se provocó el hundimiento total de un tramo de carretera tras las lluvias torrenciales, tras el paso de la Dana el pasado 6 de septiembre, y desde entonces permanece cortado este paso de Somport. También permanece cortado el de Bielsa, pero recordamos, Octavio López, el consejero de Fomento del Gobierno de Aragón y presidente de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial, decía ayer en este acto aquí en Canfranc, estación, que precisamente se habían puesto a trabajar desde el pasado lunes y posiblemente el viernes en Bielsa, en la A138, se reabra ese paso alternativo, ese paso transfronterizo. Por eso mismo ayer en este acto, con autoridades aragonesas y también francesas del Departamento de Pirineos Atlánticos, se hacía referencia a esa celeridad que pedían al gobierno francés para acometer esas obras de reparación y reabrir cuanto antes este paso de Somport. Decían que solo a nivel de transportes estaban teniendo unas pérdidas económicas de entre 800.000 y 1 millón de euros semanales, por lo que urgía esa reapertura. Entre las posibles soluciones provisionales, decían, era el paso de convoyes de camiones de más de 3,5 toneladas, que hasta ahora, como bien decía Blanca, no pueden pasar por el Portalet, que es la alternativa para los vehículos ligeros y los camiones de menos de esas 3,5 toneladas. Era acometer unas obras de urgencia en la ladera, a la altura de Lanuza, en la A136, para que así puedan pasar por ahí, por el Portalet. Una posible medida de urgencia, una solución provisional. Una solución técnica de convoys en una única dirección por la mañana, en una única dirección por la tarde en sentido opuesto, dirección Francia o dirección España, y veremos cuáles son las medidas de seguridad que se nos imponen y cuáles son las medidas más racionales y razonables para que eso tenga la fluidez necesaria y no tengamos ningún problema de falta de seguridad. Los estudios se iniciaron hace unos días. Tan pronto como sepamos qué podemos hacer en términos de infraestructuras, lo comunicaremos. Los primeros estudios, los primeros hallazgos nos dicen entre 6 meses y 1 año de trabajos. Bueno, sé que estáis deseando hablar, pero os voy a pedir brevedad porque nos tenemos que ir enseguida a publicidad y como luego volveremos con el tema, porque también hay trabajadores que se han tenido que trasladar a Francia de forma permanente, bueno, provisional, pero permanente, porque si no era práctico para ellos ir y volver, pues volveremos con el asunto. Aquí somos víctimas de las tormentas, pero en este caso vamos a ser víctimas de la administración francesa y cómo trata esta zona de su país, que lo tienen como una reserva, lo hemos visto en muchas ocasiones, pero vemos que también ante una emergencia como esta y la necesidad de actuar con celeridad, porque afecta a muchas personas, más allá de los asuntos económicos, que por supuesto que tienen relevancia, pero afecta a la vida de muchas personas que van y vienen constantemente por esa carretera y que no solo no van a arreglar en 6 meses, sino que hablan de 1 año. Es una obra compleja, o sea, los 50 metros de carretera que se han ido para abajo es una obra compleja, pero desde luego no requiere ese tiempo si se tiene voluntad y se tiene determinación. Que los franceses tienen empresas para hacerlo, estamos segurísimos, y lo que hace falta es más voluntad política. No sé si la protesta de ayer va a conseguir cambiar esa indolencia con la que se ha tratado este asunto como si fuera de un patio de atrás de Francia que les importa poco. Bueno, como empresaria, María. Pues hay que seguir reclamando y ahí, por mucho que lleguemos todas las semanas o desde que ocurrió la Dana, reivindicando esto, tenemos que seguir haciéndolos porque nos jugamos mucho económicamente y también, como dice Genoveva, por las personas. Para mí es un tema bilateral en el que tenemos que solicitar la implicación del Gobierno de España, porque al final es un tema de entre países, y si hay que ir a Europa también, porque al final somos Europa y es una de las fuentes de conexión que ya no solo recuperar, sino que mejorar.
Adriana. Además que es que, bueno, como estábamos hablando, es la implicación diaria de muchas personas que viven en la zona, pero son las implicaciones económicas, la implicación del propio transporte, es decir, la otra alternativa al final será Irún, con 300 kilómetros más y además un paso muy complicado. Entonces, a mí los plazos de verdad me parecen muy complicados sostenerlos económicamente. Pero de hecho hay que recordarle a Francia que en el 2008 ya pasó por otro punto y que en 15 días lo hicieron, porque estaba el Tour de por medio. Entonces, si antes lo han hecho... Si se quiere, se puede, ¿no? Claro. Esa es la lectura. Y con soluciones definitivas a largo plazo, que es lo que hay que pensar.